Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a Estación Central, soy Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a este programa donde tocamos temas de coyuntura, temas que consideramos que son importantes para que toda la sociedad esté informada y también que le traemos diferentes puntos de vista, opiniones para que usted mismo vaya construyendo una opinión informada, con contenido. Esta tarde están con nosotros académicos, investigadores de diferentes universidades, así que estará muy nutrido este programa. Nuestro tema de la semana es el INE en la elección del 2015. Recuerde que estamos en un proceso electoral que se llevará a cabo la elección el 7 de junio y bueno, pues en Estación Central estamos preocupados, estamos ocupados en llevar hasta usted mucha información y bueno, sobre todo el papel del INE, del Consejo General del INE en este proceso electoral. Su comunicación, le reitero, es muy importante, lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Así que sin más, esta tarde les presento a nuestros invitados. Hoy está con nosotros la maestra Paulina Martínez González. Ella pertenece a la maestría en Ciencias Políticas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, maestra Paulina, bienvenida. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Con mucho gusto también saludamos al maestro Cruz Alfonso Ibarra Rivas, docente de la UNIVA, Campus Guadalajara. Maestro Cruz, bienvenido. Begoña, muchas gracias. Te saludo con mucho gusto y al vastísimo auditorio que nos está presenciando. Gracias, muy amable. También saludamos con mucho gusto al maestro Israel Vizcarra Varela. Él es profesor de la Escuela de Negocios y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, del TEC de Monterrey. Maestro, buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Gracias. Gracias también, le damos la bienvenida al maestro Gustavo Gómez Domínguez, docente de la UP, Campus Guadalajara y experto en Derecho Constitucional y Penal. Maestro Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido a Estación Central. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias igualmente a su auditorio. Gracias. Gracias también, saludamos al doctor Jesús Ibarra Cárdenas, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Doctor Jesús, bienvenido. Gracias por la invitación, Begoña, y saludos al auditorio. Gracias. Gracias también le damos la bienvenida al doctor Iván Arrazola Cortés, jefe del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales, correspondiente al Decanato de Humanidades y Negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Iván. Buenas tardes, Begoña. Gracias por la invitación. Gracias. Saludos al auditorio. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo, por compartirnos esta tarde estas opiniones en torno al INE en esta elección del 2015. Para iniciar les pediría a cada uno de ustedes una palabra para definir al INE, tal cual. Una palabra para definirlo, maestra Paulina. Una, o sea, valen dos. Un término corto, por favor. Simulación. Simulación, ok. Y parcialidad. Simulación y parcialidad. ¿Por qué? Brevemente, por favor. Últimamente han tenido acciones parciales, omisiones, con respecto a la actuación de algunos partidos políticos y que contribuyen a la simulación de la democracia en México. Muchas gracias, maestra Paulina. ¿Qué nos dice el maestro Cruz Alfonso Ibarra Rivas? Una definición para INE, una palabra, un término. Incertidumbre. ¿Por qué? Incertidumbre. Bien, esperamos mucho los mexicanos de este nuevo árbitro electoral. Estamos a la espera como cuando nace un bebé, cuando es dado a luz recientemente, y todavía no sabemos cuál va a ser el rumbo. De entrada estamos viendo ya un golpeteo de partidos políticos, que espero que no sea la constante en esta, ahora sí que espero una muy larga vida institucional, y entonces estamos a la espera de ver finalmente cómo va a actuar. Ok, esta incertidumbre. ¿Qué nos dice el maestro Israel Vizcarra para definir una palabra al INE? Creo que una que complementa muy bien lo que ya han dicho antes es dispendio. Dispendio. ¿Por qué lo aterriza en dispendio? Me parece, creo que la palabra suena un poco fuerte, pero es aberrante la cantidad de dinero que nos cuesta la democracia en México. Y en el caso concreto del INE, son miles de millones que se gastan en él. Miles de millones para los partidos, para el propio INE, que 6 de cada 10 pesos que se le dan al INE se vayan solamente en salarios y que no haya una transparencia tal cual, ni de los partidos, ni del instituto, me parece preocupante. ¿Sale caro? Sí, no sale caro. Muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Qué nos dice el maestro Gustavo Gómez Domínguez para definir al INE en una sola palabra?
Bueno, en tal caso yo lo vería desde el punto de vista jurídico o constitucional, y la palabra que utilizaría desde el punto de vista positivo, porque se pueden ver o se pueden dar diferentes lecturas, como ya lo estamos viendo, sería la de, desde el punto de vista jurídico, insisto, defensor. Defensor de los derechos, y específicamente le agregaría ahí de los derechos humanos en el área política. Me parece que es muy importante tener una institución de estas características, pero como todo, podríamos decir, la ley aguanta todo, le podemos colocar lo que sea como defensor, pero si en la realidad práctica la acción de los funcionarios no es la adecuada, pues la ley podrá decir lo que sea, pero en la realidad será otra cosa, ¿no? Muy bien, así como el defensor de los derechos humanos en el área de política. Muchas gracias, maestro Gustavo. Doctor Jesús Ibarra, ¿cómo define al INE en una palabra? Pues aprovecharía una frase mejor, diría muchos partidos, poca democracia. Sí, diferiría un poco de la postura de Gustavo, coincido más bien con que el árbitro ha sido rebasado por los intereses partidistas, y jurídicamente están utilizando los fines del instituto para intereses estrictamente partidistas. El IFE se ha vuelto cuentavotos, protector de votos, pero no promotor de democracia. Lamentable que a pocos años de su creación tengamos esta institución ahora. Muchas gracias. ¿Qué nos dice el doctor Iván Arrazola? Una palabra para definir al INE. Sobrecargado. Me parece que es un órgano sobrecargado de funciones, de atribuciones, y que, como lo comentan aquí mis colegas, pues genera incertidumbre. Hay que recordar que de IFE pasamos a INE, entonces el INE ya no se encarga solamente de las elecciones federales, sino también puede atraer los procesos electorales locales, con lo cual aumentan sus atribuciones, pero pues también aumenta el trabajo y la presión hacia las funciones que realiza. Muchas gracias, pues ya más o menos ubicamos el concepto que cada quien tiene acerca del INE, y antes de ir a corte quisiera hacer este análisis acerca de el papel que está teniendo el Consejo General del INE hasta lo que llevamos de este proceso electoral, desde fines de diciembre. ¿Consideran ustedes que ha sido el adecuado? También sumándolo a las palabras que ustedes nos han dicho en torno al INE. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Maestro Cruz. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral está dejando pasar una oportunidad histórica para dar un golpe de autoridad. Es precisamente en este momento, y a partir de la última experiencia con las precampañas, en que debió haberse visto fuerte. Porque, como es bien sabido, la sociedad civil, ya hubo algunas irregularidades de ciertos partidos, algunos candidatos únicos que no lo eran, y el INE no tuvo la suficiente atingencia o repito, dejó pasar esa oportunidad histórica de dar un golpe fuerte. Y esto, si me permite la analogía, lo voy a comparar con un partido de fútbol. Cuando inicia un partido de fútbol, hay jugadores que de entrada manotean, escandalizan, con tal de impresionar al árbitro. Así me está pareciendo el papel del INE actualmente. Espero equivocarme y espero que no siga en esta línea y que realmente sepa responder al interés genuino de la sociedad mexicana y se constituya en un árbitro confiable. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más que quiera? Yo creo que ¿no? Siguiendo en la misma línea, el árbitro ha sido rebasado por una mayoría de consejeros que lo que muestra no es ninguna novedad. Lo que muestra ya en el Consejo General del IFE es una situación que se venía dando sistemáticamente en la integración de consejeros, en la operación de las direcciones y sobre todo en la ausencia de control, por ejemplo, de la parte del dinero en las campañas. Entonces yo creo que es momento efectivamente de que el INE recupere desde el Consejo General hacia abajo el control de árbitro imparcial, porque lo que estamos viendo es que ahora ha desbordado en una mayoría de consejeros parciales a ciertos intereses que ya lo vimos en la última sesión. Creo que hay una ventaja aquí. Afortunadamente esto ya se ventila en una sesión pública, lo que no ocurría. Nos enterábamos de circunstancias similares, pero en los entretelones del IFE. Ahora esto se da en una sesión pública, quedan claras las posturas, quedan claros el equilibrio de fuerzas, y creo que el INE, si quiere garantizar cierta legitimidad a los ganadores y a la contienda,
pues va a tener que dar un golpe de autoridad y recuperar esa mayoría de imparcialidad. Me gustaría agregar algo. Creo que tenemos dos casos muy recientes. Uno tiene que ver con el fallo del tribunal con respecto a las denuncias de los partidos políticos y ciudadanos sobre la utilización de fondos por parte del PRI para la coacción, para que se coaccionara el voto, y el otro con la actuación del Partido Verde y los spots que han tenido que retirar. Entonces, con estos dos casos, otro más lo que en su momento, si hay tiempo, me gustaría comentar, sí, podemos ver lo que comenté en un principio. No hay parcialidad, o por lo menos hay una gran tolerancia a los intereses de los partidos más que de los ciudadanos. Vamos a nuestro primer corte, de regreso seguiremos hablando acerca del papel del Consejo General dentro del INE y estos intereses partidistas si afectan o pudieran poner en riesgo la elección del próximo junio. Estamos en Estación Central, esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. 5 de la tarde con 17 minutos, continuamos en Estación Central. Esta semana estamos analizando el papel del INE, del Instituto Nacional Electoral, en esta elección 2015. Esta tarde están con nosotros académicos, profesores, investigadores de diferentes universidades y esperamos también su comunicación. ¿Usted cómo considera que ha sido el papel del Consejo General del INE en este proceso electoral o hasta lo que llevamos del proceso electoral? Recordemos que inició el 28 de diciembre, actualmente estamos en intercampañas, pero ¿usted cómo considera que ha sido este papel? 3030-5307 y 01800-087-8807. Ya en el bloque anterior ya se empezaban a vertir diferentes opiniones acerca del papel del Consejo General Electoral. ¿Qué nos dice el maestro Israel acerca de este papel? ¿Ha sido el adecuado de este Consejo General dentro del INE? Yo lo que detecto últimamente es mucha ambigüedad. Por un lado están las lealtades partidistas, lo que decíamos en el bloque anterior, y por el otro hay convenios con el SAT, con los empresarios, para hacer una mayor transparencia de los recursos públicos. Pero bueno, realmente este árbitro, pues ¿en qué se está convirtiendo? ¿Tenemos un árbitro o tenemos más bien un comentarista? Siguiendo con la analogía. De lo del partido de fútbol Así que es. comentaban. Entonces, es interesante ver cómo por un lado tenemos al presidente del INE que está hablando acerca de que el INE está para dialogar con los partidos, y por el otro lado tenemos a presidentes como el del PRD que están hablando acerca de pues, prácticamente una amenaza, de cómo hay deslealtades, lo dice el PAN, lo dice el PRD, que se tiene que actuar para poner en cintura prácticamente al INE. Entonces, realmente hacia dónde va este árbitro que tenemos en nuestra democracia mexicana. Entonces, está siendo transparente, está siendo leal hacia un interés, el hecho de que se vayan 7 partidos y hagan un berrinche literalmente y que pongan en jaque pues algo que debería ser una piedra fundamental de la democracia. Entonces, yo lo que detecto es muchísima ambigüedad. Ok. ¿Qué nos dice maestro Gustavo? Yo diría que el problema está en diferentes niveles. En el primer nivel lo pondría en el problema desde el punto de vista jurídico o constitucional. No cabe duda que fue una buena idea la creación del que fuera el Instituto Federal Electoral, toda vez de que, como se señala, vivimos eternamente en un proceso de transición hacia la democracia. A lo mejor es eternamente porque no logramos entender que no es una finalidad, sino es un camino la democracia, no es que lleguemos a... Pero el problema que en este momento tenemos es de que el propio Instituto Nacional Electoral viene a tener una serie de problemas jurídicos en la propia reforma. No sabemos si se federalizó la centralización o se centralizó la federación, toda vez de que se le entregaron facultades que se les quitaron a las autoridades estatales y de las cuales se le da demasiada importancia o demasiada confianza a un órgano que ya de por sí la acción política está, pues diríamos, destruyendo su base. ¿Por qué? Porque efectivamente los consejeros han sido nombrados de una manera que son cuotas de poder.
Y eso ninguna institución, aunque sea bien hecha jurídicamente, lo soporta. Más aún, sin ser negativo, yo les diría, y adelantándome en un momento dado a muchas conclusiones, les diría, a lo mejor va a haber muchos brincos durante el proceso electoral, pero al final me temo que se van a llegar a negociaciones fuera del sistema para que todo esté tranquilo y el sistema funcione. Que esa va a ser, como bien se ha señalado en esta mesa, un desperdicio de una gran oportunidad de seguir fortaleciendo una institución que se supone debe de ser desde el punto de vista jurídico, que jurídicamente lo es, pero que en la realidad ya vemos que está fallando, un baluarte de la fortaleza del sistema democrático, un defensor de los derechos humanos en la vía política, y eso es muy grave. Insisto que la reforma constitucional del 2014 tuvo cosas buenas, pero también tuvo una enorme cantidad de fallas, de las cuales fue una división de poderes por parte de los actores políticos de este país. Doctor Iván Arrazola, ¿cómo ha sido este papel del Consejo General del INE? ¿Está de acuerdo con lo que se ha vertido en esta mesa? ¿Cuál es su opinión? Bien, mire, considero que el papel del instituto ha sido polémico. Y ha sido polémico en gran parte debido a la culpa de los partidos políticos. Los partidos políticos que crean este árbitro lo crearán con las fallas y con los aciertos que en este momento estamos viendo. Desde la elección de 2006 se viene cuestionando permanentemente la actuación del árbitro electoral. Inclusive los partidos políticos han solicitado o han hecho ciertas peticiones que estaban fuera de lo que en ese momento marcaba la norma, como es esta cuestión del voto por voto, casilla por casilla, que pues la legislación no lo contemplaba en ese momento y por lo tanto no lo podían hacer los consejeros del IFE en aquel momento. Entonces, a mí me parece que los vacíos legales que tiene la ley los están aprovechando perfectamente los partidos políticos para incurrir en toda la serie de fallas que en este momento estamos viendo. Por ejemplo, la cuestión del Partido Verde está pues claramente relacionada con que el Partido Verde ha hecho uso de la ley pues para consistentemente violarla, mientras no se le castigue de manera adecuada, pues lo seguirá haciendo. Muchas gracias. Yo escucho en esta mesa palabras como ha sido polémico el papel del Consejo General o del INE, esta situación que comentan de los 7 partidos, los berrinches que se han mencionado en esta mesa. Ayer mencionaban un bloque, ¿no?, en relación a estos partidos políticos al interior del INE. Con todo esto y los intereses partidistas y todo lo que está sucediendo actualmente, ¿pone en riesgo que podamos tener un proceso democrático en las elecciones del próximo junio? ¿Qué nos dicen? ¿Estoy siendo muy exagerada? ¿O quién dice yo? ¿Paulina? Paulina. Ok, maestra Paulina, después doctor Jesús. Bueno, en conjunción con otros, o en combinación con otros factores, la actuación del INE efectivamente, lo que hemos señalado aquí, la desconfianza que tienen los ciudadanos hacia el INE. Se acaba de publicar una encuesta, el 55% de la población confía poco o nada en el Instituto Nacional Electoral, que no varía mucho con relación al 2012, pero bueno, por una parte está eso, hay una gran desconfianza, hay desconfianza en los partidos, hay un desapego con la democracia, un desencanto muy fuerte del que platicábamos el otro día. Entonces, por supuesto que hay un llamado al abstencionismo muy fuerte por parte de diferentes grupos, Sí. no como una forma de apatía política, sino como una posición política. Entonces, considero que considerando todos estos factores y la falta de resultados en términos del bienestar de los mexicanos y del respeto a sus derechos, por supuesto que va a tener repercusiones, y el papel que juegue el instituto tras unas elecciones que seguramente serán complicadas, pues va a ser fundamental para ver qué va a ocurrir con él en el futuro. Muchas gracias, Paulina. ¿Qué nos dice doctor Jesús? Paradójicamente, con lo que estamos comentando, yo creo que no va a haber problemas en la jornada electoral.
Creo que uno de los valores que tiene el INE, y hay que reconocerlo, es su servicio profesional electoral, pero sobre todo que las mesas directivas de casilla se integran por ciudadanos. Entonces, en la parte operativa, logística, como decía, de contar los votos, va bien, y yo no veo un problema ahí. Y ahí no es donde hay que enfocar la crítica. Creo que la crítica está en la parte de qué tanto las elecciones efectivamente son un canal de expresión de mandato electoral hacia los representantes, qué tanto se está formando representación política, que es donde podemos medir la fortaleza del voto. Ahí sí vamos mal. Entonces, en términos logísticos, la carpintería electoral está bien, lo que no está bien son su aportación a la cuestión democrática. No puede ser que unas elecciones estén condicionadas respecto de los actores, la agenda política de ellos, y el ciudadano seamos nada más espectadores, que el día de la jornada electoral vamos a definir quiénes ganan de los que ya están ahí. Y poco más. Lo vemos también con la reforma de 2012, que fue muy poco condescendiente con los medios de expresión semidemocrática, como las candidaturas independientes o la consulta popular. En esa parte donde se podría fortalecer la representación política, la legislación electoral es absolutamente exigente. Los candidatos independientes de ahora la tienen realmente difícil solo para entrar a participar. Para entregar firmas. Maestro Cruz. Bien, no quiero pensar en unas elecciones que no se puedan efectuar. El sistema no se va a dar un tiro en el pie. Seguramente estamos viendo algunas irregularidades, hay mucha inquietud de diversos sectores sociales, pero yo creo que finalmente vamos a sacarlas adelante. Estas elecciones intermedias va a ser una prueba muy dura para el árbitro electoral. Pero estoy cierto que finalmente vamos a llegar a buen puerto. Ahora, me llamó mucho la atención el comentario que hacía el compañero aquí de la mesa, en el sentido de los funcionarios de casilla. La legitimidad que se debe presumir a partir de los funcionarios de casilla. Y este razonamiento tiene una base muy elemental. Funcionarios de casilla que son electos de acuerdo a una fórmula que aparentemente no da pie a dudas. Que se elige el primer apellido de paterno, que se elige al azar. Es decir, tenemos en los funcionarios de casillas a representantes sociales de diversos sectores. Ciudadanos, fuera de toda duda, así debemos manejarlo. ¿Qué cuentan los votos? Tenemos a representantes de partidos. No hay razón para dudar de los resultados. Y todavía se publica al término de la jornada electoral los resultados afuera de la casilla. Entonces, a partir de ello, deberíamos pensar que el trabajo del INE no debiera ser tan pesado, tan fuerte, porque hay un resultado y hay una presunción de legitimidad a partir de los resultados de cada una de las casillas. Muchas gracias. Vamos a nuestro tercer corte. De regreso seguiremos hablando acerca de si estos intereses partidistas al interior del Consejo General del INE pudieran poner en riesgo la elección, un proceso democrático en la próxima elección. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos en Estación Central hablando acerca del INE, el Instituto Nacional Electoral, en la elección del 2015. Ya tenemos por acá sus llamadas, pero si usted nos ha comunicado con nosotros y quiere darnos su opinión, su punto de vista acerca del papel que ha tenido el Consejo General del INE en este proceso electoral, o cómo es los intereses partidistas al interior de este mismo Consejo, cómo se están manejando, cómo se está funcionando, si puede poner en riesgo un proceso democrático en las próximas elecciones, pues esperamos su comunicación, es bienvenida. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Puede usted confiar en que el INE garantice un proceso electoral democrático? Esperamos su comunicación. ¿Qué nos dice el maestro Israel acerca de estos... no le quiero llamar complot, pero sí, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Intereses partidistas, lo que se ha vertido en esta mesa y el riesgo de no tener un proceso democrático. Ya decíamos que el proceso electoral, o bueno, la elección
los votos, el conteo lo llevan a cabo ciudadanos, ¿no? Que han sido capacitados, etcétera. Pero todo lo que hay detrás y los intereses partidistas al interior del Consejo pudieran, pues, hacer estos claroscuros. ¿Qué nos dice, maestro Israel Pues Vizcarra? poner en riesgo el proceso democrático, lo dudo. Me parece prácticamente imposible. La democracia mexicana es muy aguantadora. Hemos pasado por muchos momentos clave y seguimos avanzando en teoría. Pero el punto fundamental es que en el interior del Consejo, del mismo INE, lo que no tenemos son ciudadanos de a pie. Vamos, no hay organizaciones civiles, no hay ciudadanos que opinen, todos son partidos, consejeros de partido, consejeros puestos por los partidos. Entonces tenemos una partidocracia enquistada en un organismo que debería de vigilar la democracia, pues, para todos los ciudadanos. Entonces, las lealtades son inevitables porque los puso el PRI, los puso el PAN, los puso el PRD, todos tienen un color que los identifique o al cual le deben algo. Y eso genera muchísima, pues, resquemores, desconfianza, miedo, incertidumbre, pues, para amplios sectores sociales. A mí lo que me gustaría es que la gente, es algo que yo siempre le digo a mis alumnos, que no tienen que confiar en lo que se dice, tienen que desconfiar. No desconfiar de que no te creo nada, sino vigilar, observar cómo fue el proceso, cómo se dieron todos los pasos, si se están participando los ciudadanos, llevan el conteo de los votos, se publica el resultado. Bueno, al final lo que tenemos es una mácula de ilegitimidad porque decimos, bueno, está bien, los ciudadanos participan, pero es antes el IFE, ahora es el INE, son los partidos los que finalmente están, pues, contabilizando todo el resultado final. Entonces, si hubiera más participación ciudadana al interior de esta organización, pues sería lo idóneo. Pero, como lo dice nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo, pero la manejan los representantes. Y eso es un enorme problema que tenemos aquí. ¿Qué nos dice, doctor Iván Arrazola? Bien, bueno, uno de los problemas con el INE es que, y sobre todo del Consejo General, pues es que su legitimidad de origen está cuestionada por precisamente estas cuestiones de las cuotas partidistas. Me parece que con la reforma del 2014 se perdió una buena oportunidad para realmente perfeccionar el método de selección de los consejeros. A pesar de que se nombró un comité de evaluación conformado por diputados, por Comisión Nacional de Derechos Humanos y por, se me va ahorita el nombre del otro órgano autónomo, que pues no tienen siquiera competencia electoral, por lo que tenemos es consejeros seleccionados por diputados, de mismos partidos. De los mismos partidos. Entonces, pues lo que vemos es precisamente este tipo de acciones que acontecieron la semana pasada, en donde los partidos se levantan de la mesa al no estar de acuerdo con una decisión tomada por el Consejo, y ya de entrada ya están cuestionando, ya están poniendo en tela de juicio que realmente ese Consejo pueda representar un interés general, ¿no? Únicamente, pues, lo que deja ver es este elemento que permea a todo el sistema político mexicano y a la cultura política del ciudadano, que es la desconfianza. No confías en nadie, no confías en nada, pero esto no creo que nos pueda dar certeza para el futuro. ¿Puedo intervenir brevemente? Sí, Paulina, y después el maestro Gustavo, por favor. Brevemente, yo estoy en desacuerdo con el maestro. Claro que el INE se conforma en parte por la falta de credibilidad del Instituto Federal Electoral a partir de las elecciones del 2006 y del 2012, para algunos analistas, y yo concuerdo con ellos. Entonces, ni siquiera en el tema del conteo de los votos, si nos acordamos de esos procesos electorales, tenemos la certeza de que se está haciendo adecuadamente. Ha habido muchas impugnaciones en ese sentido. Es por ello que casi la mayoría, o más bien la mitad de la población, no confía en el instituto. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que su participación, claro que puede, su mala actuación y las señales que está enviando ahorita de parcialidad, pues claro que afectan la próxima elección, desde mi punto de vista, respetando, por supuesto, el del maestro.
¿Quiere responder algo, maestro? Si quiere, para conservar el orden. Maestro, muy bien, maestro Gustavo Gómez. Bueno, en este caso yo diría, me uno en algunas opiniones que se vierten en la mesa, en el sentido de que si nos acordamos de cuál fue el origen de la creación del árbitro electoral, fue precisamente a través de lo que jurídicamente se ha venido a denominar los órganos autónomos. Esto es, como bien decía la maestra, la enorme desconfianza que siente la población y los propios actores políticos por parte de la autoridad que anteriormente tenía la Secretaría de Gobernación, la facultad de organizar la elección, pues precisamente para hacer ese tránsito a la democracia le quitamos esa facultad y creamos un órgano autónomo, el cual muchos aplauden que ese órgano autónomo, ese árbitro autónomo, tuviera personalidad jurídica, patrimonio propio y que precisamente los encargados de llevar la misión, pues precisamente no formaran parte de ningún partido político o tuvieran inclinación. Y recordamos en aquel momento, pues aquel Instituto Federal Electoral de José Woldenberg Karakowski, del doctor Barragán, etcétera. Y me parece que en términos generales lo hicieron bien para esa elección. El problema radica que en el mentado órgano autónomo ahora resulta que ya no es tan autónomo. Esto es, le dieron autonomía, pues, sí, económica, pero se están haciendo enormes agujeros en el sentido del presupuesto que lo está absorbiendo, por un lado, y por el otro, creo yo que si bien es cierto, no es el todo, pero sí debe de ser, o es la base del problema, cuando menos debería de haber un mínimo de un estándar ético por parte de los jugadores políticos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque fuera la elección la más pulcra de todas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista instrumental, con que uno de los actores políticos para obtener una ventaja política diga en la sociedad que vivimos, y no es una crítica a nuestra sociedad, así somos, con que diga, yo tengo la duda de que hubo fraude electoral, automáticamente la labor de cientos y miles de personas, de miles de pesos invertidos, ahí terminó. Entonces lo que yo sí creo que en el fondo debe de haber, cuando menos por parte de los jugadores, una base ética. Queda claro también del otro lado que no la puede haber y hay desconfianza por los resultados que tenemos. Y por último, en este caso, el elemento fundamental que da la legitimidad, y estoy de acuerdo con el maestro, es precisamente la confianza que debe de haber, y en este momento no la hay porque las cuotas de poder se repartieron el Instituto Nacional Electoral, y que en este caso, desde, diríamos, como lo habíamos comentado fuera de cámara, bueno, pues efectivamente no nada más diríamos el niño maltratado, yo creo que el niño se murió antes del nacimiento, se venía muriendo en el Instituto Federal Electoral, y el que nació, pues a lo mejor, yo espero que no sea así. Ya hay otra frase que dice, por sus frutos los conoceréis. Espero yo que no haya nacido muerto. Vamos a ver que no sea así. También de incertidumbre. Muy bien. Maestro, ¿quiere tomar la palabra o continuamos con llamadas? No, si quieres continuamos. Nos dice Jorge Müller de Jardines de la Cruz, no hay descripción más exacta sobre el INE que lo que dicen los invitados, excepto la persona que dijo lo de los derechos humanos, ya que de derechos humanos no hay nada, sino que es pura, simple tapadera de todos los políticos que se quieren hacer ricos a raíz de este instituto o de sus compadres. Fue el maestro Gustavo Gómez, ¿no?, que nos decía, defensor de los derechos relacionados con la política. Diego Betanzos, de Mesa Colorada, los partidos políticos contaminan el cáncer, es como un cáncer, todo lo que tocan, dentro de ellos está el INE. No solo podemos cambiar, que solo podemos cambiar cuando todos ellos desaparezcan, continúa Diego Betanzos, y solo queden 2 partidos políticos, en realidad. Es lo que necesitamos los mexicanos y con las candidaturas ciudadanas. Y por cierto, Diego Betanzos desearía ser candidato a diputado para recordarles a los mismos diputados que llegaron por un partido político a la clase de políticos que la sociedad tenemos y el concepto que de ellos tenemos. Muchas gracias, Diego. Pues ahí están las candidaturas independientes. Digo, ahorita van a ya necesitar muchas firmas. Sí, el sábado se cierra, ¿no? Por cierto, sí, tienen que entregar las firmas. Pues mucha suerte a los candidatos ciudadanos
auténticos. Roberto Pantoja de Tonalá, felicidades por el programa, me gusta mucho y no me lo pierdo, pues me gusta conocer la opinión de los expertos, gracias Roberto. Y pues aquí dando lata, dice entre comillas, como dice Zul, me gustaría saber por qué el Partido Verde hace publicidad de cosas que ya están en la Constitución, ¿por qué miente? Si quieren de regreso del corte respondemos esta pregunta de Roberto, si hay alguna respuesta. ¿Qué opina, nos dice esta llamada es anónima, qué opina el señor Gustavo Gómez de que el INE tenga la facultad de atraer los comicios locales siendo una institución federal? ¿Esto afecta contra el federalismo? ¿Cómo? De regreso también la respondemos. Jorge Cham de Atemajac, saludos, estoy de acuerdo con la persona que dijo que los partidos y las elecciones nos cuestan cantidades estratosféricas, fue el maestro Israel Vizcarra. Estoy de acuerdo con que en México no es democracia sino partidocracia. En Estados Unidos gastan muy poco en las elecciones, sin embargo se aseguran de que todo salga bien. Vamos a nuestro último corte, estamos en Estación Central hablando de el INE en la elección del 2015 y en esta mesa nuestros invitados son académicos de diferentes universidades. 3030-5307, nuestra línea de contacto, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Ahora sí llegamos al tercer corte, al tercer bloque. En el anterior dije que al segundo, pero era una pregunta, era algo capcioso, pero solamente los invitados y nuestros camarógrafos lo pescaron. Bueno, llegamos al último bloque de Estación Central hablando de el INE en este proceso o en esta elección del 2015. Nos dice Luis Enrique Vázquez de la Colonia de la Primavera, felicita a los invitados por sus ideas. Él no duda en los procesos electorales, pues son transparentes y eficientes, nos dice Luis Enrique. Lo malo es que los partidos son como prostitutas, entre comillas, arregladas, acomodados y sin importar opiniones. Es un proceso hipócrita, pues no hacen valer los votos, nos dice Luis Enrique Vázquez. Muchas gracias. José de Jesús Torres, de la Colonia Belénes. El INE es un organismo que debería ser de ciudadanos y no del gobierno. Los partidos no deberían ser sectas políticas, así lo nombra José de Jesús Torres. Eduardo García, de Jardines de San Francisco. Para él, las tácticas del INE son ventajas para los partidos. Y pregunta, ¿creen que como votante uno define su voto? Nadie debe acosarnos, pues es el voto libre y soberano. Nos comenta Eduardo, es desgastante escuchar a los invitados. Al ir a votar, lo hacemos por quien queramos. No es necesario gastar en spots. Muchas gracias, Eduardo, por sintonizarnos. Eduviges Rivera, de San José del 15. Si las cosas están muy claras, ¿por qué en el instituto... A ver, esperen. Si las cosas están muy claras en el Instituto Nacional Electoral, pregunta, ¿por qué los candidatos piden copia de la credencial del elector? ¿Estamos por ahí? ¿Se pide copia? ¿Los candidatos piden copia de la credencial del elector? Para los candidatos independientes se está pidiendo una copia, igual que se hace para el registro de partidos políticos. Vamos, la copia de la credencial muestra el acto de voluntad de firmar el apoyo. Y en eso también respondería a Eduardo, sí, votamos por quien queramos que esté incluido en la boleta, sí, pero no todos los que tendrían que estar en la boleta efectivamente aparecen. Y esa es, creo, la crítica que habría que hacer. Tenemos un sistema político cooptado por los partidos que deciden quién está y quién no está en la boleta. Tenemos una boleta cerrada y bloqueada. Cuando si estuviéramos o buscáramos fortalecer el voto ciudadano, la boleta tendría que ser tal vez sí bloqueada en términos de quién va adentro, qué militante de partido, pero no cerrada. Tendría que definir el orden, el ciudadano con su voto. Entonces ahí es donde creo que valdría la pena ponerse del lado del elector y del ciudadano, no solo para que vaya y vote por los que están, sino también para que defina quiénes pueden llegar a esa boleta. Bien, muchas gracias, maestro doctor Jesús. Esta llamada anónima le preguntaba al maestro Gustavo Gómez que qué opina de que, y a todos, que el INE tenga la facultad de atraer los comicios locales siendo una institución federal, atenta contra el federalismo. Bueno, de entrada yo diría, como al principio, en el primer bloque, si lo ponemos en una sola palabra, diríamos, es una abominación. En este caso, y ya lo comentábamos, se centraliza el federalismo o se federaliza el centralismo. Esto es, atrás de la reforma está la intención
de los partidos políticos o de las cúpulas de los partidos políticos, en el cual aún tener el control en algunos estados de la República donde hay conflictos electorales. Y en ese sentido entonces se le faculta al Instituto Electoral, el cual en un momento determinado, si estuviera algunas denuncias en el cual se podría pensar de fraude electoral, haría valer esa facultad. Pero luego aparte tendríamos que agregar, en esta reforma del 2014, ¿quiénes son los que en última instancia nombran a los consejeros electorales de los institutos estatales? ¿Y quién nombra a los magistrados de los tribunales electorales de los estados? Todo termina en autoridades federales. Entonces, para que yo pueda ser consejero electoral de mi estado o magistrado, tengo que ir a tocar las puertas del centro. O sea, tengo que ir a la Ciudad de México. La pregunta viene a ser, no porque le esté echando la culpa a los del Distrito Federal, no, sino que entonces estamos centralizando el poder, porque entonces existe, entre comillas, la desconfianza de que los órganos estatales hacen mal su tarea. Y ya lo hemos visto en esta mesa, o ya lo hemos escuchado en esta mesa. ¿Y quién garantiza entonces que la autoridad federal lo hace bien? Entonces yo considero que ese es una grave, ahora sí, un grave atentado al federalismo en nuestro país. Y todos aquellos que defienden el federalismo y se acuerdan de los federalistas del siglo XIX, pues yo creo que todos ellos, empezando por Juárez, se han de estar revolcando en sus tumbas porque estamos yendo a la inversa. Entonces, en ese sentido me parece, y respondiendo la pregunta, eso me parece que es fatal para el federalismo. Y aparte tendríamos que decir, es parte de la enfermedad endémica en contra de la democracia. Y nada más para terminar, quisiera señalar, efectivamente en la Constitución se indica que el Instituto Electoral, Nacional Electoral ahora, es un defensor de los derechos humanos, claro, pero el hecho de que esté en la ley, como se señalaba, y ahí había alguien que hizo la pregunta, el hecho de que esté en la ley en automático no se logra. La democracia no es un puerto que se llegue, la democracia es un camino a seguir, y si nosotros los ciudadanos no nos informamos, sino como se señalaba también en esta mesa, si vendemos nuestro voto por una camiseta, por una canasta navideña o lo que sea, diríamos nosotros, entonces comprometemos la democracia. Ya sabemos que los partidos políticos a lo mejor no están del todo comprometidos con nosotros, pero también nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? Tampoco no hay que echarle toda la culpa a la ciudadanía, claro, pero es un equilibrio. Si no hay equilibrio, alguien se va a colar. ¿Podemos confiar los ciudadanos en que el INE garantice un proceso electoral democrático el próximo junio? ¿Podemos confiar? Ya a modo de conclusión, para empezar a verter conclusiones. Maestro Cruz. Bien, debemos confiar. Debemos confiar. El proceso democrático en México, de muchos años, ha costado muchísimo en recursos monetarios, en confianza. Ha habido un enorme desgaste histórico para llegar al momento en que estamos. Recordar brevemente, cuando el árbitro era precisamente el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Organizaba y calificaba elecciones. Posteriormente, a un parto muy doloroso con el IFE. Después, 23 años con el IFE, perfeccionando esto que llamamos democracia, hasta arribar en esto, en este instituto actual, del cual muchos sectores opinan que tiene su génesis en berrinche de los perdedores. Entonces llegamos a esto, al INE, no es que se pueda no garantizar, debemos como sociedad confiar en que debe garantizar las elecciones, si no sería un punto de quiebre histórico, sería un desperdiciar un enorme camino andado, un dispendio de recursos, si no cumple con las expectativas. Yo sigo sosteniendo que debemos como sociedad confiar, y si no, demandaremos. Ok. Maestra Paulina, ¿debemos confiar? ¿Podemos confiar en que el INE lleve a cabo un proceso democrático? Pues en eso estoy de acuerdo, en que hay que desconfiar de entrada, pero en un buen sentido, en el sentido de informarnos, aprender a buscar medios alternativos de información, porque también está este asunto que no todos
no todas las inquietudes o las fuerzas políticas que pueden ser partidos políticos o movimientos sociales, etcétera, tienen el mismo acceso a medios. Hay que informarnos y hay que vigilar que el instituto cumpla con las labores para las que fue creada. Me parece muy importante el recuento que se ha hecho por parte de mis compañeros, que se ha hecho de la democratización del derecho de elegir a los representantes populares. Sin embargo, creo que nos estamos limitando en esta mesa a la democracia representativa. Y el problema es, como lo señalaba el doctor Jesús, es que hay un desgaste de la democracia representativa que es muy fuerte. Lo que se cuestiona ahora es la representación. Y que como ciudadanos debemos pensar, esta es una oportunidad, este proceso es una oportunidad para pensar nuevas formas de hacer políticas e incluso rediseñar la democracia. Muchas gracias, maestra Paulina. Maestro Israel, brevemente, ¿podemos confiar en tener un proceso electoral democrático? Pues debemos confiar desconfiando, retomando un poquito de ambos. Obviamente hay que creer en la institución de que debe, puede y va a hacer bien su trabajo, pero nosotros como ciudadanos pues vigilar que efectivamente se haga, observar el resultado final. Retomando así súper rápido, concuerdo plenamente con el doctor acerca de que el federalismo se está debilitando. Yo me pregunto si valió la pena pasar de IFE a INE, perder el aspecto federal por volverlo nacional. Ahora lo que tenemos son organismos locales muy debilitados, en los cuales el centro puede destituir, pero no está obligado a mantener. Muy bien. Muchas gracias. Maestro Gustavo, por favor, brevemente. Yo me uno en creer desconfiadamente, pero no creer, como diríamos desde el punto de vista, como ya en esta mesa se ha señalado, desde el punto de vista dogmático. Diríamos creer porque hay instituciones jurídicas que debemos de conocer y manejar, como bien señalaba la maestra. Se ha creado y está ya en función la Fiscalía para los delitos electorales. Si sabemos de ellos, debemos de utilizarlo. Está en función también ser observador electoral. Hay que utilizarlo. Existen las autoridades y existen los mecanismos legales para. Si existen los elementos, hay que denunciarlo. Y en tal caso, no es nada más es creer, ahí están los elementos. Gracias, maestro Gustavo. Doctor Jesús, por favor, brevemente. Sí, en sintonía con la mesa, más que creer, yo creo que debemos exigir. O sea, la manera de crear una representación política no simulada está, como se ha dicho aquí, en la participación ciudadana. No debemos depender del IFE, de los partidos, para realmente hacer democracia desde los espacios más pequeños en la sociedad. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. Doctor Iván, los últimos 20 segundos, por favor. Bien, pues la gente no confía, esa es la cuestión. Diversos estudios muestran que los mexicanos no confían en el INE y creo que se debe pensar en mejorar, adecuar el proceso de selección de los consejeros electorales. De otra forma, creo que esto no va a cambiar. Muchas gracias, doctor Iván. Gracias a todos por habernos acompañado en Estación Central. Mañana lo esperamos. Gracias, maestros, académicos, doctores. Gracias a ustedes, lo esperamos mañana después de las 5 de la tarde para continuar con este tema, el INE en las elecciones del 2015. Gracias. Estación Central.